en la computadora. Buenas noches a todos. Estamos hoy día, miércoles 6 de diciembre del 2023, y estamos revisando el libro de la epístola a los Colosenses, escrita por Pablo, y estamos en el capítulo 2 esta noche. Espero que sea una bendición para todos. Ok, Pablo dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lo que está diciendo Pablo es, ok, la Odisea es una ciudad que está bastante cerca a Colosas, y inclusive acá habla de que se intercambien el material que van a recibir. Lo voy a explicar dentro de un ratito, Pablo. El punto es, como no ha sido él el que los ha ministrado, él no los ha estado ministrando en persona, sino otras personas, y que él quisiera haber dado más. Entonces, qué corazón tan especial el de Pablo, ¿no? Siempre, ¿cómo hago para llevar más el mensaje de Dios, de Jesús, a otras personas? Entonces, por lo que todos que nunca han visto mi rostro, cuán grande lucha sostengo. O sea, yo no digo, ya, Señor, bendícelo, no, sino realmente me pongo al frente de batalla, y realmente le pongo fuerza a la oración y los mantengo orando por ustedes, ¿no? Ok. ¿Para qué? ¿Para qué hace eso? Para que sean consolados sus corazones. Número uno. Consuelo corazón significa para que cualquier pérdida, emoción, fracaso, tragedia, duelo, duda, lo que sea, ese corazón sea consolado. O sea, mira cómo Pablo está pensando. Unidos en amor. Oro también para que el amor de Dios los una hasta alcanzar, miren que dice, todas las riquezas de pleno entendimiento. O sea, yo estoy orando para que puedan entender la palabra, y al entender, conocen a Cristo. Conocer significa tener relación íntima. Entonces, si el entendimiento de Dios va progresando, entonces podemos tener una mejor relación con Dios, ¿sí? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, otra vez eso, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. ¿En qué sentido misterio? ¿Que está escondido? A propósito, no. Que es demasiado, demasiado para nosotros. Entonces, poder entender ese misterio, poder pasar del mundo espiritual al mundo físico, en el sentido nosotros, y nosotros incorporarnos al mundo espiritual para poder entenderlo. ¿Ok? Cristo, en quien, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En otra traducción puede ser están enterrados, o en él están, o en él están guardados. Imaginemos, escondidos es como para que no lo veamos. No, esto es como si fuera un armario en el que se coloca todas las piezas, y tú lo que tienes que hacer es abrir el armario y entrar. Pero para abrir un armario primero tienes que saber qué cosa es un armario, y saber que ahí hay cosas interesantes, hay cosas importantes, hay cosas que Dios quiere darnos. Entonces, ¿en quién están guardados, no escondidos, no, me repito, no para que no lo encontremos, sino más bien dispuestos para nosotros? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuánto? Todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. O sea, mientras buscamos, Él nos va a dar, porque estamos abriendo ese closet donde está, pero estamos haciéndolo conscientemente y estamos viendo dónde está para poder entenderlo, ¿no? Y Pablo dice en el versículo 4, y esto lo digo para que nadie, nadie, otra vez, os engañe con palabras persuasivas. Si tú ya conoces algo bien, si tú ya conoces algo bien, entonces, por ejemplo, sabes que un distribuidor es honrado y bueno, entonces regresas a él. Entonces ya conoces algo bien, pero alguien te puede engañar, mira, no, que yo te puedo conseguir tal cosa, con palabras persuasivas. Jesús, nuestro Padre y el Espíritu Santo son nuestra fuente de apoyo y de poder. Y su palabra es verdad. Pero a veces nos dicen cosas
que no son verdad, pero que suenan muy bonitas y que nos pueden atraer al desvío, al error. Y el error significa pecado, porque no estamos siguiendo a Dios. Repito, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque, aunque estoy ausente en cuerpo, en ese momento él estaba preso, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo estaba informado por las personas que lo estaban cuidando porque lo mantenían informado y él se mantenía en contacto con esas personas para poder ministrar a toda la gente de Colosas, de la Odisea, de Efeso, de donde sea que él había estado o tenía gente haciendo el trabajo. En otras palabras, él esto dice, estoy atento a ustedes. ¿No? Qué bonito ese corazón de pastor, corazón de misionero. Bueno, muchos de nosotros no tenemos ese trabajo de ministrar a la gente, pero las personas que sí están cerca de nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, eh, nuestros pastores, quien sea, debemos mantener ese espíritu de oración guerrero. ¿Para qué? Para que podamos seguir creciendo. Y al nosotros hacer eso, fíjate lo que dice ahí, gozándome y mirando. O sea, me gozo de lo que va a salir en ustedes y me gozo de lo que ustedes están avanzando, manteniendo, progresando, lo que sea, ¿sí? Porque veo la obra del Señor ahí. O sea, nosotros tenemos que buscar en oración tener esa misma visión. Por tanto, versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ok, ¿cómo se recibe al Señor? Al Señor le dices, tú eres mi Dios, mi Señor, me abro, soy tuyo. En otras palabras, pasamos a ser propiedad del Señor. Pero así como lo recibimos, andamos como sus siervos, andamos como su familia. Entonces, a veces en el momento de recibirlo o el momento inicial lo hacemos con mucho fervor, con mucho interés y debemos mantener eso, es lo que está diciendo. Porque si bien ya Dios habita en nosotros, si no mantenemos ese contacto, ese interés, si bien ya somos salvos y tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, no podemos gozar de todo lo que Dios quiere darnos porque no estamos andando en Él. Estamos andando con Él y nosotros, ojo, Él está en nosotros y andamos con Él, pero no andamos en su plan, en su voluntad, que es lo que nos va a dar los beneficios, gozo, liberación, paz que estamos buscando. ¿Y qué dice ahí? Andando en él, ¿qué cosa es? Arraigados. Es decir, que no te suelto, ¿no? Y también significa establecer raíces. O sea, me pongo en la tierra y hago raíces para no salirme de ese sitio. Eso es interesante. Arraigado significa no pienso salirme del plan de Cristo, por lo cual establezco raíces profundas. Cuando estoy, bueno, sí, yo voy, no sé cuánto, no estoy arraigado. Y un viento, una tempestad me puede sacar de esa piedra, porque no estoy arraigado, sino estoy en la superficie. Entonces, eso es importante. Queremos bendiciones, arraiguémonos en Cristo. Y además, no solamente arraigados, dice, y sobreedificados. Bueno, ya me arraigué y aquí quedo. No, quiero crecer. ¿Para qué? Para dar fruto. Una raíz está en buena tierra, ¿no? Una planta pone sus raíces más profundas y empieza a crecer, desarrollarse y dar fruto para Dios. Y ese fruto para Dios te bendice a ti. ¿Ok? Arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe. O sea, que no nos salgamos de la palabra, que la palabra, mantengamos la palabra muy clara en nuestra vida. ¿Para qué? Para que estemos confirmados en la fe. Confirmados en la fe, estamos haciendo lo que Dios quiere y eso hace que tengamos más energía, más fuerza, más resultados. ¿Ok? Seguimos. Así como habéis sido enseñados. En otras palabras, ya le dijimos esto antes, se lo estamos reiterando. Y eso es bueno entender, porque a veces hay que leer unas cosas más de una vez y volver a escuchar la clase más de una vez para que ese entendimiento se introduzca más y más y se cimente más. Psicológicamente sabemos
que una buena clase con alguien interesado no capta el 100%, capta un 60%, 70, 50. Entonces, cuando lo repetimos y lo declaramos con nuestra boca, ojo, eso es importante. Leemos algo, le leemos, pero si lo declaramos con nuestra boca y lo repetimos, se queda grabado mucho más y podemos usarlo en nuestra vida. Y termina diciendo abundando en acciones de gracias. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que estar con un corazón agradecido, pero no gracias, Señor, sino abundando. O sea, pensando, uy, Dios me ha dado esto. Pucha, qué lindo, cómo me ha protegido acá, cómo me ha hecho esta cosa, cómo me ha hecho otra. O sea, todas las cosas que hemos visto en el pasado, estamos viendo en el presente y las que van a venir, estamos agradeciendo por lo que ya nos dio, por lo que nos está dando y por lo que nos va a dar, que no sabemos qué es, pero nos va a dar, porque Él es nuestro Padre. Entonces ya estamos agradecidos del pasado, del presente y del futuro. ¿Sí? Sobreabundando en acciones de gracias o abundando en acciones de gracias. Y una vez dicho esto, Pablo empieza a decir, ¿cómo conseguir la plenitud de vida en Cristo? Primero, dice, mirad, estad atentos, alertas, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Algo que me gusta repetir una y otra vez es, Jesús, ¿qué dijo? Dijo que la puerta es azul. No es eso, pero para dar un ejemplo. La puerta es azul. Y alguien dice, no, sabes que no es azul, es celeste. O a mí me gusta un poco rosadito, a Dios no le importa. No. Cuando Jesús dice la puerta es azul, es azul. Entonces, cuando leemos en los evangelios algo y alguien le hace un twist o lo aligera o lo aumenta, basándose en tradiciones humanas, cambiando lo que Jesús dice, que son filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo. Si no estamos siguiendo lo que Cristo dice y estamos haciendo lo del mundo es un rudimento, o sea, es basurita. Y con Cristo que es riqueza absoluta. ¿Sí? Entonces tengamos que tener cuidado que no nos engañen con las cosas del mundo, sino siempre decir, ¿y qué dijo Cristo o qué haría Cristo en estas circunstancias? ¿Cómo reaccionaba Él? ¿Qué nos ha enseñado? ¿No? Porque, remarca, en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está diciendo que si bien vino como hombre, Él tenía y tiene toda la plenitud de Dios en Él. ¿Por qué digo tenía? Porque vino, murió, cuando resucitó en ese nuevo cuerpo, ese cuerpo glorioso, ese cuerpo especial que tuvo cuando resucitó, en Él está habitando la deidad. O sea, Dios, toda la plenitud de la deidad, porque Él es Dios. Está remarcando que Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? 10. Y vosotros, y eso, ese es un punto importantísimo, estáis completos en Él. Vamos a decir ahora, nosotros estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, si estamos en Cristo, estamos completos. Si no estamos en Cristo, no estamos completos. Jesús dijo eso. Dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Es la cabeza. Nada que va a permanecer. Podemos hacer cosas, pero que van a hacer nada porque desaparecen. Nada podemos hacer. Porque Él es la cabeza. Y tenemos que ver, ¿es nuestra cabeza? Tenemos que preguntarnos. O nosotros somos la cabeza y le pedimos consejo o le pedimos ayuda. En vez de, Él es la cabeza y Señor, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? Es bien diferente. ¿Es tu jefe o es tu consejero? Si es tu consejero, no es tu Dios. Él es tu Dios y tenemos que andar como que Él es Dios y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pero Él es la cabeza. ¿Ok? 11. Y esta es otra cosa preciosa. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Vamos a leer un poquito más. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ok, ¿qué está diciendo acá? Cuando Cristo estaba acá,
vino en la época que los judíos estaban, obviamente, esperando al Mesías. Los judíos circuncidaban a los hombres, ¿ya? La circuncisión era un símbolo de sacar una parte del cuerpo, chiquita, que no es estrictamente necesaria. El dedo, lo cortaron, no, pues, ¿no? Una parte del cuerpo, y ese pedazo simbolizaba el cuerpo pecaminoso carnal, no por el sexo, no. Simbolizaba, podía ser cualquier parte del cuerpo, pero Dios cogió ese pedazo. Entonces es sacar de nosotros. Ahora, cuando hemos recibido a Cristo, hombres y mujeres hemos sido circuncidados en Cristo por circuncisión no hecha a mano. O sea, esta circuncisión que nosotros tenemos ya no es en cuerpo. Por eso es que ya los cristianos judíos iniciales dijeron, para los gentiles, a los que no eran judíos, la circuncisión no era necesaria, porque Cristo ya nos circuncidó. O sea, ya sacó ese cuerpo pecaminoso y puso un cuerpo espiritual nuevo en nosotros, nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Ok? Y dice que hemos sido sepultados con él el bautismo. El bautismo, cuando tú te metes en agua, el bautismo original era sumergirse en agua. Esa sumergida significaba muero al mundo y luego salgo, y cuando salgo he resucitado en Cristo para Dios. El significado del bautismo es muero al mundo y salgo y he resucitado en Cristo para Dios, para todo. ¿Ok? Mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Y lo hacemos esa ceremonia porque creemos en el Padre que lo resucitó a Jesús de los muertos, porque Jesús vino por voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, ese es el simbolismo. La circuncisión ya no es física, y lo precioso ahí es que hombres y mujeres hemos sido circuncidados. Se acabó esa parte solamente los hombres. La circuncisión significa, si somos circuncidados, somos israelitas, no de que vivimos en Israel. Israelita es el pueblo escogido por Dios. El que escoge a Cristo como su Señor es el verdadero israelita. Y el que no acepta a Cristo ya no es un israelita porque vino como Mesías para ellos. ¿Sí? Para nosotros también. ¿Ok? Eh, 13. Y a vosotros, a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué está diciendo? Que antes de conocer a Cristo estábamos muertos en pecado, o sea, estamos sumergidos en pecado, en el error, ¿no? No teníamos a Dios en nosotros. Y estamos en la incircuncisión, o sea, la impureza de nuestro cuerpo. Como dijo Cristo, perdón, como dijo Pablo, eh, en mí no mora el bien. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y luego bendice a Cristo, que Él es el que nos limpia, ¿no? ¿Qué hizo? Dice acá, cuando estábamos perfectos, cuando nos habíamos arrepentidos, ¿Él nos dio vida juntamente con Él? No. Estando en pecado, estando en incircuncisión simbólica, ¿no? Estando lejos de Dios, igual nos amó y nos invitó a venir al reino. Y nosotros al aceptarlo como Señor y Salvador, hemos entrado en la circuncisión espiritual, ¿ya? Y ahora estamos perdonados de todos nuestros pecados. Está declarando eso. Y lo que dice es que al hacer eso, Cristo, 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, cada acto que hemos hecho nosotros, que no son en amor, están como registrados. Y cada uno de esos, por ejemplo, he hecho tal cosa, tal castigo, tal pena, tal, ¿no? Cosa que tenemos que pagar. ¿Qué hizo Jesús? Anuló esa acta. Con los decretos significa con los castigos que teníamos que cumplir nosotros por los errores cometidos. Lo anuló, repito, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¡Wow! ¿Me entienden? Y despojando a los principados y a las potestades que querían hacer ese castigo sobre nosotros, los exhibió públicamente, mostró quiénes son, triunfando sobre ellos en la cruz. En el momento que Él dio su vida por nosotros, hizo caer todos esos principados y potestades, y nosotros pasamos de incircuncisos a circuncisión espiritual, de muertos en pecados a vueltos a nacer en vida en el reino de Dios,
a hijos del Padre Celestial, reyes, sacerdotes y herederos con Cristo, siendo Él la cabeza y nosotros el cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice, ok, ¿entendieron quiénes son? ¿Entendieron que son hijos de Dios? ¿Entendieron que ya han sido limpiados, que son circuncisos, que son los nuevos israelitas, que ya no pertenecen a este mundo, que han nacido de nuevo, etcétera, etcétera? Ahora dice, por lo tanto, nadie os juzgue y no se dejen juzgar en comida, en bebida, en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué pasa? En esa época había la ley mosaica y había ciertas cosas muy fuertes que había que celebrar, la luna nueva, tal fecha, tal sacrificio, tal cierta cosa, se acabó. Si Cristo ya murió por nosotros y nos limpió, los sacrificios que se hacían en el altar judío, ¿para qué eran? Para limpieza de pecados, para perdón y todas esas cosas. Pero si ya nos perdonó, ya no necesitamos hacer esos sacrificios. Jesús dijo, ya todo está consumado, he acabado, ya no hay que volver a hacerlo. Entonces, cuando alguien dice, Cristo se sacrifica todos los días por nosotros, no, Él ya murió y ya resucitó una vez y para siempre. Eso es suficiente. Entonces, esas ceremonias que dice son sombra de lo que ha de venir. Dios las hizo para que tuviéramos un adelanto en el Antiguo Testamento de lo que había de venir, pero una vez que Cristo lo cumple, ya no necesitamos eh, mm, ese adelanto, eh, esas acciones o ritos que nos hacían pensar en lo que había de venir. Eso ya vino a nosotros, ya tenemos el reino de Dios en nosotros. Entonces, vamos a ver, día de reposo. ¿Son importantes? Por supuesto. Dios estableció que el séptimo día. Y cuando le preguntan a Jesús, dijo, cuando él rompía algunas reglas del día de reposo, decía, yo soy el Señor del día de reposo. También dijo, el día de reposo no es para Dios, es para que ustedes pudieran aprovecharlo para acercarse a mi Padre y entrar en Él, en el Espíritu, orar, etcétera, etcétera. Entonces, si ya hemos aprendido, ya tenemos a Dios en nosotros, entonces no necesitamos que el día de reposo sea sábado, sea domingo, sea lunes, sea martes, porque todos los días son días de reposo para nosotros. Todos los días son luna nueva, todos los días son Pascua. ¿Porque vamos a celebrar solamente cada año que Cristo murió por nosotros? No, celebramos cada día. ¿Qué dijo Jesús cuando hizo la última cena? Yo todos los días voy a morir por ustedes cuando comen el pan y el vino. No, digo, este pan simboliza mi carne, este vino simboliza mi sangre. Hacerlo todos los días para recordarme, en otras palabras, para que me tengan muy en cuenta, para que sean conscientes de que yo he dado mi vida por ustedes. Entonces, todos los días nos renovamos en ese pensamiento. ¿Ok? Entonces, dice bien claro, se acabaron esas fiestas en el sentido de que son necesarias. ¿Que podemos celebrarlas? Sí, pero acordemos que la fiesta no es más importante que lo que ya tenemos, que es la salvación, la gracia y nuestro Señor. ¿Me entiendes? Podemos reunirnos todos, algunas iglesias se reúnen los sábados, otras se reúnen los domingos. El asunto es se reúnen, que es bueno reunirse. No dejéis de congregaros, dice Pablo, no dejéis de congregaros, porque es importante nos reunirnos como familia y estar juntos y ayudarnos unos a los otros. Entonces, y compartir la palabra, sí. Pero ¿es el día lo importante? No. Lo que hacemos es lo importante para el Señor y cómo nos unimos. Entonces, es bueno establecer un día porque es más fácil para todos hacerlo ese día. Pero ¿es el día importante? No, porque el día del Señor es hoy y mañana será mañana y pasado será pasado. Todos los días son día del Señor, ya no es un día a la semana. ¿Sí? ¿Me entendieron eso? Ok. Y sigue diciendo, todo el cual es sobre por venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, el cuerpo somos nosotros. 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Está hablando acá de culto a los ángeles, significa que están honrando
Tú puedes agradecer a Dios por los ángeles, pero no puedes ponerlos como tu intercesor. No puedes poner a un santo como intercesor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo no voy a interceder por vosotros, Juan 16, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Como ya somos hijos del Padre, no tenemos que ir a un subalterno a pedirle que el Padre nos dé algo, porque nuestro papá ya nos ha dispuesto, ya somos herederos y coherederos con Cristo de la riqueza del Padre. Entonces, todo esto, ¿qué cosa dice? Hinchado en su propia mente carnal. No nos olvidemos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ellos son la cabeza, Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Tenemos conectados con Él, nos vamos al Padre. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cómo debemos orar? ¿A quién debemos pedirle? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dalo hoy. ¿A quién le estamos pidiendo? A papá. Y entonces, si usamos un intermediario, estamos diciéndole a Dios que no somos sus hijos, porque el intermediario no es mayor que el hijo. Padre, hijo, y nosotros somos hijos por ser hermanos en Cristo, herederos y coherederos con Él. ¿Ok? Entonces, si ponemos a alguien como intermediario, no estamos aceptando que Dios es nuestro Padre. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos? En vez de hacernos de algo inferior, nos hacemos de la cabeza de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra cabeza. En virtud de quien todo el cuerpo, nosotros, nutriéndose y uniéndose. Significa, ¿qué es esto? Nos nutrimos de Jesús, pero nos nutrimos por nuestra unidad, coyunturas, ligamentos. Al unirnos y trabajar juntos con nuestro Padre como centro, como Jesús como nuestro Señor y cabeza, entonces, ¿qué hacemos? Crecemos con el crecimiento que da Dios, no nuestra cabeza, no nuestras obras, el crecimiento que da Dios. ¿Y Dios qué te da? La vitamina, el aminoácido, el azúcar, la proteína que necesitamos específicamente, no cualquier cosa, el mejor alimento físico y espiritual para nuestra salud física, emocional y espiritual. Entonces, con el crecimiento que da Dios, no nuestras ideas. ¿Ok? 20. Pues, si habéis muerto con Cristo, o sea, cuando aceptamos su muerte y nos bautizamos en Él, hemos muerto con Cristo. En cuanto a los rudimentos del mundo, entonces quiere decir que renunciamos a la forma de ver el mundo y nos quedamos con la forma como Dios dice que es, no como lo que a alguien se le ocurre. ¿Por qué? ¿Por qué entonces, si hemos muerto, dice, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ok, a lo largo de la historia, diferentes religiones, no estoy hablando del cristianismo ahorita, y también el cristianismo en algún momento dado, pero es como que sacrificar tu cuerpo y negarte cosas es como que si subieras en escalafón espiritual. Por ejemplo, el ayuno. ¿Para qué es? ¿Para que tengamos hambre? No. El ayuno es para concentrarnos en Dios. Pero si estás ayunando y estás pensando en la comida y no te acercas a Dios, deja de ayunar. Porque eso no te acerca a Dios. ¿Para qué hacemos las cosas? Para acercarnos a Dios, llenarnos de su espíritu y ser amor para los demás. Si algo no te ayuda en crecer, ¿para qué? Castigo mi cuerpo, a veces la cosilla, ¿no? Yo sangro con las llagas de Cristo también en mí. Ya Cristo murió por nosotros, no tenemos que hacer eso. Y esas cosas producen en nosotros una vanagloria, como que nosotros nos estamos ganando nuestro puesto. Nosotros no nos ganamos nada, ¿ya? Y dicen, tales cosas para el mundo tienen cierta reputación de sabiduría, como que eso es superior a otras personas, ¿ya? El duro trato del cuerpo. No, el cuerpo no hay que tratarlo duramente. El cuerpo hay que, este, el cuerpo hay que cuidarlo en amor, en respeto, ¿ya? Y lo que dice al final es, todas esas cosas que hacemos,
que no son lo que Dios dice, sino que nosotros le hemos aumentado, la sociedad lo ha aumentado, las tradiciones lo han aumentado, los cultos, las religiones lo han aumentado, no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. ¿Qué es los apetitos de la carne? Aquello que nos tiende a hacer pecar, errar, alejarnos de Dios. El tratar duro el cuerpo, castigarnos, inhibirnos de ciertas cosas. Ok, ¿Jesús tomaba vino? Sí, pero ¿era borracho? No. ¿Cuándo tomaban vino? Con las comidas y en cantidad adecuada. A otras personas tomaban más, obvio, como en todas partes. Pero, ¿qué dice la palabra? Sea vuestro equilibrio conocido delante de todos los hombres. En la palabra en la Biblia, Reina Valera dice, sea vuestra moderación conocida ante todos, es vuestro equilibrio. Entonces, si yo puedo estar haciendo 6 horas de ejercicio diario para mi cuerpo, estoy exagerando. Pero si le doy pues un tiempo para cuidar mi cuerpo, para que tenga buena salud, estoy en equilibrio. Estoy comiendo y me privo de toda comida que me gusta y no le pongo sabor, no le pongo nada. ¿Qué gano con eso? ¿Soy más fuerte? ¿Me estoy sacrificando por Dios? No. Jesús dijo, cuando estaba disfrutando la última cena, ay, qué rico que es esto y el vino, no lo voy a tomar de nuevo hasta que esté con ustedes en el reino de mi Padre. O sea que era también para disfrutarlo. Cuando Él resucitó, les quiso comida a sus apóstoles y comió con ellos. Disfrutaba el tiempo con ellos. El cuerpo y las cosas están hechos para disfrutarlas en equilibrio, ¿sí? En equilibrio. ¿Duro trato del cuerpo? Tampoco. ¿Qué dijo Pablo, sobre ejemplo, sobre el celibato? Si alguno tiene don de continencia, en otras palabras, don significa que no tienes pues el deseo sexual con mujeres, no que seas homosexual, no estoy hablando de eso, si no lo tienes. Ok, entonces no te casas, pues. Cásate si tienes a una persona a quien amas y quieres estar con ella, sino para qué te casas. Entonces no te cases y estás trabajando para el Señor. Pero, ¿en qué momento Jesús dijo no se casen? ¿En qué momento Jesús le dijo a Pedro, deja a tu mujer? ¿Sabían que todos los apóstoles tuvieron esposa? Lo único que no se menciona es a Pablo, ¿eh? Pero los otros, Pablo dijo, todos los apóstoles han tomado una hermana por esposa. ¿Acaso yo no tengo derecho también, si quisiera? ¿No? Ok, por si acaso está en la Biblia. Ya, esa es escritura. Entonces, no tocar, no gustar. Dios nos dio una lengua y un paladar para disfrutar de ciertas cosas, un olfato para sentir cosas agradables y sentir las cosas desagradables para alejarnos. El tacto para sentir una suavidad o algo que es agradable al tacto, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Visión para poder ver y también discernir. La cosa es no abusar, por eso vuestra moderación, vuestro equilibrio, ¿sí? Ok, en esto quedamos en el día de hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a andar en equilibrio en tu espíritu para poder gozar y disfrutar de lo que tú nos has dado y tus planes con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.